Estamos de vuelta en edición nocturna, estamos hablando de un importante tema en la agenda de la República Dominicana, que es la reforma fiscal. Dos distinguidos abogados y una economista nos acompañan en el panel de esta noche. Cuando se agrega el apellido integral, reforma fiscal integral, ¿a qué nos referimos? ¿Y cuándo fue la última vez que se hizo en el país una reforma fiscal integral? Mira, integral implica lo que le decía, que no es solamente impuestos, es que tiene que abarcar todo, inclusive el tema del sector eléctrico. El sector eléctrico es un drenaje de las cuentas fiscales, por ende no me puedo ir a una reforma fiscal sin eso. Integral quiere decir que ve gobernanza, que ve ingresos, que ve gastos, que ve eficiencia, pero además que vincula con otras reformas. ¿Y cómo yo hago una reforma fiscal sin hacer la reforma laboral? Porque el tema de la reforma es que no se pueden hacer, eso es como yo hacemos una cirugía estética aquí, mírenme. Yo me hago una cirugía estética. Tú no la necesitas. Y me reduzco la nariz demasiado, pero entonces... Me hace falta. No hablemos de eso. Pero se quedan los ojos demasiado grandes para esa nariz. Y de eso se trata. La última vez, quizás, y no fue tan integral, pero fue un grupo de reforma, 90. fue 90, 91, 90, 89, 90, 91, 92, ley de inversión extranjera, mercado laboral, reforma fiscal, y no fue una reforma, No, fue un apretón de manos. Y en muchos casos el tema del Fondo Monetario Internacional como trasfondo de todos esos procesos, con un carácter, si se quiere, obligatorio. Pero yo creo que una reforma lo que tiene que tomar en consideración es el tema del equilibrio de las cargas. Porque como ciertamente observaba, y creo que es un desfase que tenemos nosotros que analizar y discutir, este es uno de los países con una de las más bajas presiones tributarias, que la media podrá andar por 18, 19 en América Latina, pero a la hora de tú ver cuál es la redistribución de esa carga, está sobre las clases más necesitadas. Entonces hay que buscar un equilibrio para no solamente el tema de la ampliación de eventualmente de la base, sino para la focalización de que esos sectores sean los más afectados, que paguen precisamente los que más pueden, los que más tienen, los que más negocios hacen. Por eso yo siempre trato de explicar que cuando se habla de un presupuesto general del Estado, viene cimentado, la base, el fundamento, es una proyección, ahora mismo casi 900,000 y tantos millones de pesos, que tú dices, bueno, ¿de dónde sale? Y por eso debemos preocuparnos, porque eso no está en ningún sitio. Balaguer de manera objetiva siempre hablaba de proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos, porque el presupuesto siempre será una proyección, lo que es una ley en la forma que tienen que gastarse él subestimaba los ingresos para utilizar parte del dinero, los excedentes, porque entonces la ley le permitía usar el 75% a discreción de los excedentes presupuestarios. Entonces, por eso subestimaba los ingresos, ¿no? Claro que sí. Pero hoy todavía se llama, así. Ahora, la denominación que se le da ahora, pero en realidad es un proyecto. Sí, la denominación es presupuesto general del Estado, porque ese dinero no está en los bolsillos de nadie. Por eso se habla de que es deficitario, porque es a partir de lo que son esas contribuciones especiales, lo que son fundamentalmente los impuestos. Y en esa recaudación es entonces que se logra a esto, y es fruto del bolsillo precisamente de quienes tienen esa gran carga, ese gran peso tributario o presión tributaria ahora, encima, que son los de abajo. Yo como ciudadano me digo, yo apoyaría un incremento de los impuestos, incluso mío, si yo no tuviera que pagar tantos impuestos indirectos que realmente afectan mi presupuesto familiar y mi presupuesto personal más que ninguna otra cosa, en la gasolina, en las cosas que compro en el supermercado, tengo que proveerme de mi propia seguridad, tengo que proveerme de agua potable porque no me llega, tengo que comprar una planta eléctrica para cuando se vaya la luz. Entonces, yo creo que ese es el problema que debería contemplarse, pero creo que el país ha dilatado mucho la reforma fiscal. Y como bien dice la licenciada Mora, el problema es que una buena reforma depende de otras reformas anteriores, porque, por ejemplo, no podemos hacer una reforma fiscal si antes no tenemos la reforma eléctrica, porque eso depende. Claro. Así es. Don Miguel, incluso usted habla de un tema sumamente interesante y que a mí me ha parecido que le ha faltado discusión durante los últimos años, y es que usted gasta de sus ingresos, y haga el cálculo para que lo verifique, hasta el 85% de los mismos en un subsidio de servicios que debieran ser suplidos por el Estado, y tú lo estás subsidiando de manera privada.
Y esto yo creo que es gran parte lo que debe cambiar en una reforma fiscal que venga ahora, para restarle ese miedo de la sociedad a todo lo que se llame reforma fiscal, porque por mucho tiempo hemos estado penalizando a una parte de la sociedad única y exclusivamente y solventando nuestra política social como gobierno en los hombros de los más fiscalizables. Y esta razón es por la que usted dice, pagamos una luz cara, porque después que usted pasa de 701 kilovatios, usted paga una tarifa distinta. Y tan pronto usted pone un aire acondicionado en su casa y se convierte en clase media, ya usted paga una factura distinta. Tú tienes que pagar una policía, eficiente o no, pero tienes que pagar seguridad privada independientemente de eso. Pagas impuestos para que te suplan la salud pública, pero tienes que comprar un complementario. Si no, no te van a atender en las clínicas a las que puedes asistir. Igual pasa con la educación, pasa con absolutamente todo. Entonces yo creo que una reforma fiscal, el principal elemento que debería tener debería ser la justicia frente a un segmento de la sociedad que ha estado pagando absolutamente todas las transferencias sociales que hace el gobierno. Ahora, a mí me parece que un requisito previo para emprender una discusión seria sobre un problema tan vital como es el de la reforma fiscal tiene que ver con el alto nivel de evasión que todavía confiesa la autoridad tributaria, que es prácticamente muy alto. Incluso se habla de que en el ITEVI, que para mí es un impuesto regresivo, ¿no? No sé si estoy equivocado, pero para mí es un impuesto regresivo por las razones que dijo el licenciado Trajano Potentini. Todavía en el ITEVI la evasión es alrededor de un 40, un 45%. Me parece realmente sorprendente. Mira, nosotros hemos planteado y de manera reiterada la necesidad de que se criminalice la evasión fiscal en la República Dominicana. Pero hay una clase poderosísima por demás que tiene no solamente el control mediático, sino real del manejo, pues si se quiere, del poder, que ha estado ajena a que se dé esa posibilidad. Es necesario porque es uno de los temas más delicados. Ahora, a mí me parece también que una reforma tiene que simplificar el sistema tributario. Por ejemplo, el hecho de que los ciudadanos que cotizamos al sistema, ¿no?, tributario, tengamos que cada día 20 tenemos que presentar una serie de cosas, si me entró tanto, la factura que me puse, yo creo que hace muy difícil el sistema. Yo pienso que si usted tiene un ingreso de 10 millones y el impuesto TEVI es 18, entrégame, es 10 por ejemplo, entrégame 1 millón y ya, no hay que hablar más, porque es más difícil esconder un ingreso y que esconder una basura. Y con la ley de lavado de activos, pues más complejo y más difícil aún. Sí, así es. Mira, ustedes dijeron dos aspectos que son fundamentales. El tema de que la reforma fiscal, para que sea integral, tiene que ser progresiva. Y como usted dice, obviamente es regresivo mientras yo gasto más porcentaje de mi ingreso, que eso está en la clase baja, porque el de la clase baja no ahorra, sino que gasta todo. Entonces, obviamente, se carga más ahí. Entonces, tiene que ser progresivo. Progresivo es que le dé más duro al que más ingreso tiene, ¿verdad? Exactamente. Eso por un lado. Pero además, debe llevar a la eficiencia. ¿Qué quiere decir que tiene que llevar a la eficiencia? Eso tiene que decir que simplemente por un esquema fiscal, solamente por el esquema fiscal, yo no puedo decidir si voy a invertir aquí o allí. O sea, la fiscalidad no me puede llevar los recursos de un lugar a otro, porque si viene otro gobierno y cambia la fiscalidad, mi inversión con un horizonte a 20 años inmediatamente perdió su rentabilidad. Entonces, la fiscalidad hizo eso. Y tenemos que recordar algo, señores. La apertura comercial que comenzó a inicios de los 90 y que fue muy fuerte con el DERECAFTA, drenó mucho las cuentas fiscales. Las drenó. O sea, le hizo perder ingresos al gobierno fuertemente. La primer objetivo de la reforma fiscal es un poco recuperar ese tema, pero ¿qué pasa? Quien ganó fue el consumidor también. Porque los precios, por ejemplo, de los vestidos, o sea, de las vestimentas, de los enseres del hogar, todo eso se ha ido al suelo. Ahora, las exenciones, ¿qué significan del producto? ¿Qué porcentaje son las exenciones al sector privado del Producto Interno Bruto? Porque yo creo que podemos hacer una reforma sin necesidad de establecer nuevos impuestos. No me parece que esa parte ni aumentar tenga mucho la debida transparencia, que dé espacio lugar de hacer una proyección estadística. No, dice, existe una estimación de que 6% del PIB son exenciones, de lo cual 3.3 ITEVI. O sea,
de los 6% de las exenciones, 3.3% Estamos hablando de exenciones del 180 mil ITR. millones de pesos. Más o menos, así es. 180 mil millones de pesos que ingresen en adición a las arcas del Estado Dominicano ayudaría Pero mucho. contempla a los diputados y senadores con la cantidad de exoneraciones. Contempla todas las contempla las exoneraciones del pudiera. Sí, lo que pasa es que, Yo ¿qué creo que fue un pasa? barril sin fondo, esa parte, y no, por eso digo que me resulta difícil, aun cuando usted esa proyección. No, lo hacen es todos que- los años junto con el Es presupuesto. que la hace 6 reforma, años. en mi modo de ver, tiene que ser, cuando Héctor pregunta sobre el carácter integral, yo creo que tiene que ser muy abarcadora, porque por ejemplo, el hecho de que en la seguridad social, cuya ley dice que es universal y obligatoria, en los sectores, por ejemplo, muchísimas instituciones como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Colegio Médico Dominicano, las Fuerzas Armadas, etcétera, 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 el Congreso de la República, que aprobó esa ley y le dio un carácter universal y obligatorio, tienen su propio sistema particular de seguridad social. Eso es una amenaza permanente a la integridad y al éxito y a la estabilidad del sistema de seguridad social en el país. Porque nos va a pasar lo que está pasando en Europa, por ejemplo, que la gente se pone vieja, hay más gente pensionada. Hay más viejos que jóvenes, y entonces la carga resulta muy difícil. No, y la gente no se casa y no tiene hijos precisamente por eso. Yo creo que hoy en día la reforma que puede estar mirando el gobierno, cualquier gobierno venidero, tiene una visión más integral que las anteriores que nosotros pudiésemos ver. Tenemos demasiados organismos internacionales que nos han ayudado, que la han visto, pero ciertamente hay que agarrar todas esas cosas que no funcionan, aunque tenemos que estar claros que siempre se va a quedar algo que no funciona, ¿verdad? Porque quizá para que la reforma pase, entonces tienen que haber cosas que no funcionan. Pero ciertamente lo que tenemos que reducir parte del costo esos de la reforma. elementos, claro. Sí. Sería parte hay del- que reducir del paquete. esos elementos y hay que ir dando pasos, pasito Yo podría señalar a favor de quién hay que hacer esas concesiones, pero tenemos que hacer una pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros esta noche en Edición Nocturna.